Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Y vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar en esta noche. Apocalipsis, el capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Y mientras ustedes están buscando ese pasaje, quiero mencionarles algo muy importante. Algunos de estos temas han sido tal vez fuertes, pero quiero decirles que estos sermones no los estoy predicando solo para ustedes. Cada vez que predico un sermón reconozco que yo tengo la mayor necesidad de todos, de escuchar el sermón y de implementarlo en mi vida. Así que cualquier cosa que he dicho, lo he dicho con la intención no solamente de predicarle a ustedes, sino también de predicarme a mí mismo. Tenía una vez un anciano de la iglesia, una iglesia que yo pastoreé, que después de predicar un sermón, cuando salí, me dice: pastor, si usted nos pisó mucho en el sermón de hoy. Y yo le dije: hermano, ¿no ha visto usted mis zapatos recientemente? Porque mi propósito no es pisar los pies de los demás, sino que por cada pisón yo estoy aquí detrás del púlpito pisándome mis zapatos también. Apocalipsis 3 y el versículo 14 en adelante. Dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. En esta noche vamos a estudiar las 5 partes de este pasaje. La primera parte del pasaje es quién trae el mensaje, o tiene relación con quién trae el mensaje. ¿Quién es el que presenta este mensaje? Y ese personaje se introduce en el versículo 14. La segunda parte del pasaje presenta el diagnóstico
O sea, diagnostica la enfermedad de la Odisea. Porque en realidad el testigo fiel y verdadero, quien es el que presenta el mensaje, es un médico divino que está diagnosticando una enfermedad mortal que tiene la Odisea. Y el diagnóstico o la reprensión del testigo fiel se encuentra en los versículos 15 al 17. Luego, en tercer lugar, tenemos el remedio que receta el cirujano divino para la enfermedad de la Odisea. Esto se encuentra en el capítulo 3 y el versículo 18. Luego encontramos en cuarto lugar el propósito, la razón por la cual se da el mensaje, en el capítulo 3 y los versículos 19 y 20. Y finalmente, encontramos cuál será la recompensa del que acepte el mensaje del testigo fiel, en el capítulo 3 y el versículo 21. Así que básicamente en este mensaje tenemos 5 partes. Primero se introduce quién da el mensaje. En segundo lugar, cuál es la enfermedad de la Odisea. En tercer lugar, cuál es el remedio para la Odisea. En cuarto lugar, ¿por qué se da este mensaje? Y en quinto lugar, ¿cuál será la recompensa del que escuche la voz del testigo fiel a la iglesia de la Odisea? Hay algunos detalles interesantes en cuanto a este mensaje. De todas las iglesias de Apocalipsis, Dios tiene algo que decir bueno, menos de la Odisea. Ustedes notan en los mensajes a Éfeso, a Tiatira, aún a Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Dios dice algo bueno, consigue algo bueno en cuanto a las otras iglesias, las 6 anteriores. Pero en cuanto a la Odisea, Dios no tiene absolutamente nada bueno que decir. En otras palabras, la condición de la Odisea debe ser terrible. Su situación debe ser casi, y subrayo esta palabra, casi irremediable. Ahora, ¿quién es la Odisea? ¿Los que están en Babilonia? Primordialmente. ¿Los que se encuentran en el mundo que no profesan ninguna religión? ¿Los que profesan las religiones orientales? ¿Son esos la Odisea en su sentido primordial? Absolutamente no. La Odisea es la iglesia adventista del séptimo día. Nuestra iglesia. La iglesia que profesa la verdad de Dios. ¿Saben ustedes que hasta el año 1856 nuestros pioneros pensaban que la iglesia de ellos era la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal? Pero en el año de 1856 la hermana White escribió un artículo que se encuentra en el tomo 3 de los testimonios, registrado hasta el día de hoy, donde la hermana White sacudió a la iglesia, diciendo: nosotros no somos Filadelfia, nosotros constituimos la iglesia de la Odisea. En otras palabras, la iglesia de la cual Cristo no tiene nada bueno que decir es nuestra iglesia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Washington, la iglesia de New Jersey, las iglesias de los demás estados, la iglesia mundial es la Odisea, tanto corpóreamente como individualmente. Ahora esto debe sacudirnos y debe preocuparnos. Este mensaje tiene poder, sin embargo. A pesar de que no se tiene nada que decir bueno en cuanto a la Odisea, a pesar de que sabemos claramente que nosotros somos la Odisea, también sabemos que este mensaje tiene un poder tremendo para convertir el alma y para transformar y cambiar a la Odisea. Porque Dios no da un mensaje solo por regañar, sino por remediar. Yo pude palpar el poder de este mensaje hace algunos años cuando prediqué este sermón, poco diferente, pero básicamente igual, en la ciudad de Bucaramanga, en el año de 1980, en la Iglesia de la Redención.
En aquella época se había levantado un hombre en Colombia que estaba causando división y riñas y peleas en las iglesias. Una de nuestras iglesias grandes, la iglesia de Valencia en Venezuela, que tenía más de 300 miembros, cuando terminó el movimiento no tenía 20 personas asistiendo los sábados. Divisiones, riñas, peleas, críticas contra la dirección de la obra, en contra de la iglesia, en contra de la forma en que se administraban las cosas. Varios de nuestros líderes de la Unión y de la Asociación del Alto Magdalena habían ido a la iglesia para tener actividades con los hermanos, a la iglesia de la Redención, pero se habían encontrado con una pared de piedra, porque la mayoría de la iglesia simpatizaba con este movimiento. En este contexto, un día me llegó una llamada del presidente de la Unión, Pastor Luis Flores. Me dijo: pastor, nosotros queremos que usted vaya. Yo enseñaba teología en esa época en el Instituto Colombo Venezolano. Me dijo: pastor, nosotros queremos que usted vaya a tener una semana de oración en la Iglesia de la Redención. Ahora, yo sabía que todos los que habían ido antes se habían encontrado con una pared de piedra, prácticamente sin poder causar una impresión entre los hermanos. Yo dije: bueno, si han ido los grandes líderes, los presidentes, secretarios, la gente de las asociaciones y de la Unión, y no ha habido ningún impacto, ¿qué voy a hacer yo allá? Pero acepté la invitación que se me extendió. Las primeras 2 o 3 noches era como si estuviera predicándole a las bancas de la iglesia, como si estuviera predicándole a las paredes. Habían cantidades de rostros que me miraban con una expresión de, no solo desconcierto, sino con una expresión de ira, porque veían en mí alguien enviado por la dirección de la obra. Llegó el viernes en la noche antes de concluir la semana de oración. Y esta noche tocaba el mensaje a la iglesia de la Odisea. Estaba presente el pastor Luis Flores, pues tenía unas reuniones ahí en la ciudad de Bucaramanga. La iglesia estaba repleta, que no cabía un alma. Yo creo que el hermano afanador conoce la iglesia de la Redención. Hay unas escaleras que bajan allá a la calle, y había gente sentada en las escaleras. Eso no cabía un alma ni adentro ni afuera de la iglesia. Bien. El pastor Flores llegó un poco tarde y le tocó quedarse parado afuera del templo. Prediqué el mensaje y yo les digo que nunca en mi ministerio he sentido el poder del Espíritu Santo como en esa ocasión. Yo estoy seguro que siempre que predico el Espíritu Santo está presente y yo veo que el Espíritu Santo hace su obra, pero nunca he sentido el Espíritu Santo presente en una reunión con tanta intensidad como lo sentí en esa noche. Y los frutos o los resultados fueron tremendos. Se sentía electricidad en el aire. Yo no sé si ustedes han experimentado eso alguna vez, pero se sentía como una corriente eléctrica en el aire. A mí personalmente, mientras predicaba y veía los cambios de los rostros y la reacción de la gente, de una expresión dura a una expresión suave, y veía que los corazones se ablandaban, se me erizaban los pelos del cuerpo, como se me están erizando ahora, con solo recordarlo. Cuando estaba concluyendo mi sermón, subió Juan Oviedo. ¿Conocen a Juancho? La familia Oviedo, una familia grande en Bucaramanga, que simpatizaba con este pastor que había levantado este movimiento. Subió a la plataforma y dijo: pastor, yo quiero decir algo. Yo hoy he llamado a que la gente manifestara públicamente el arrepentimiento y que se confesaran los pecados unos a otros, porque habían padres contra hijos y habían amigos que no se hablaban los unos a los otros, porque unos estaban en un lado y los otros estaban en el otro lado. Juan se paró, y puedo relatar la historia porque Juan es un hombre fuerte en la iglesia y toda su familia son miembros fuertes de la iglesia adventista del séptimo día.
Se paró llorando. Pasó varios minutos que no podía hablar, le cedí el micrófono, no podía hablar, lloraba y lloraba, hasta que finalmente en medio de los sollozos invitó al pastor Luis Flores, el presidente de la Unión, a quien él había criticado mordazmente, a quien él había atacado, junto con los otros dirigentes, invitó al pastor Flores a venir a la plataforma. Y le dio un tremendo abrazo al pastor Flores. Y públicamente le pidió perdón por la forma que había hablado de él. Luego él hizo un llamado, yo no lo hice, él hizo un llamado a la congregación. Él dijo, yo sé que hay muchas personas aquí que no se pueden ni mirar. Yo sé que hay muchas personas aquí que tienen pecado en su vida, que han criticado y que han procurado usar el mensaje de la Odisea para destruir. Ahora es el momento de arreglar las cosas. Y qué extraordinario, empezaron a pararse las personas que habían estado enemistadas unas contra las otras. Pastor Campos se paró y fue a donde sus dos hijos, que estaban involucrados en el movimiento, y en medio de lágrimas, les pidió disculpas por la forma como él los había tratado. Y ellos derramaban lágrimas profusamente. Los amigos empezaron a parar y a confesarse los pecados los unos a los otros y a Dios. Como resultado hubo un tremendo reavivamiento en esa iglesia. Yo regresé a la Iglesia de Redención en 1988 y cuando la gente me vio todavía podía recordar esa noche, ese viernes en la noche de la semana de oración. Y varios de ellos me dijeron, pastor, ese sermón marcó el punto de cambio y transición en mi vida. Y marcó el punto de transición y de cambio en esta iglesia. Así que el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea es un mensaje que tiene poder. Pero tiene poder si tan solo nosotros lo escuchamos. Porque si no lo escuchamos, entonces el mensaje tiene poder, pero no poder para salvar, sino poder para destruir. La sierva de Dios dice lo siguiente en cuanto a la iglesia de la Odisea, que somos nosotros. Se me mostró que hay muchos que piensan que son buenos cristianos cuando no tienen ni un solo rayo de Jesús. ¡Qué barbaridad! Lo dice de la iglesia de la Odisea, de nosotros. Se me mostró que hay muchos que piensan que son buenos cristianos cuando no tienen ni un solo rayo de Jesús. No tienen una experiencia viva por sí mismos en la vida divina. Ahora, ¿quién es el que presenta el mensaje a la Odisea? ¿Será que el mensaje que yo voy a predicar esta noche es un mensaje que estoy predicando yo? Pues si el mensaje descansa en mi autoridad, sería mejor que recogieran las Biblias y los abrigos y regresaran a la casa, porque mi autoridad no vale nada. Porque yo soy un ser humano junto con ustedes. Pero si nos damos cuenta quién habla en este mensaje, es mejor que escuchemos. Porque no es el predicador el que habla, sino que está hablando otro personaje. Cristo Jesús mismo. Ahora, notemos que en este mensaje no hay cabida para el error. El que está hablando aquí no se equivocó, ni se equivoca, por varias razones. Noten el capítulo 3 y el versículo 14. Varias razones por las cuales este mensaje es cierto, lo queramos recibir o no lo queramos recibir. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí dice el amén. ¿Qué significa la palabra amén? Así sea o así es. Así que ¿quién está presentando este mensaje? El así es. Segundo detalle. No solo se le llama el así es,
sino que también se le llama el testigo fiel y verdadero. No solo es el así es, sino el testigo fiel y verdadero. Noten la siguiente frase. El principio de la creación de Dios. O sea, el que principió la creación de Dios. Ahora, si Cristo principió toda la creación, ¿ustedes creen que Él sabe todos los secretos de sus seres creados? Lógico que sí. Y luego sigue diciendo, yo conozco tus obras. Se repite en varias formas. De que el que está hablando no está hablando sin autoridad, está hablando con gran autoridad. Primero es el así es. Segundo es el testigo fiel y verdadero. En tercer lugar es el principio o el que principió toda la creación de Dios. Y en cuarto lugar, él dice, yo conozco tus obras. Así que el mensaje que él presenta, ¿es verdad o no es verdad? ¿Podemos confiar en el mensaje? Yo creo que debemos confiar en el mensaje, la pura verdad, porque es Cristo Jesús el que lo presenta. Ahora hablemos de la enfermedad de la Odisea. De nosotros. Pongámoslo más personal, no de ustedes, de nosotros. ¿Cuál es nuestra enfermedad? ¿Qué es lo que dice el así es? ¿Qué es lo que dice el principiador de la creación de Dios? ¿Qué es lo que dice el testigo fiel y verdadero? ¿Qué es lo que está diciendo el que conoce las obras de la Odisea? ¿Cuál es la enfermedad? Obviamente la Odisea y Cristo se ven en una perspectiva muy distinta. ¿No es cierto? ¿Cómo se ve la Odisea? Versículo 17. Porque tú dices, dice la Odisea, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. La Odisea dice, yo veo muy bien, tengo visión 2020. La Odisea dice, yo estoy rica y enriquecida, tengo grandes riquezas. Y la Odisea dice, yo estoy lujosamente vestida. Eso es lo que dice la Odisea. Pero cuán diferente es la perspectiva del testigo fiel. Porque el testigo fiel dice exactamente lo opuesto. Noten lo que dice en el versículo 17, la última parte. No conoces. No, pues entonces no tiene la culpa si no conoce. El espíritu de profecía dice que no conoce porque no quiere conocer. Es ignorancia, ella lo llama ignorancia voluntaria. El que puede saber y desea no saber y decide no saber es responsable como si supiera. ¿Es así o no es así? Sí. Ahora, ¿cómo ve Cristo a la Odisea? La Odisea se ve rica, vestida y con visión 2020. Pero noten cómo la ve Jesús. La última parte del versículo 17. No conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre. ¿Pobre es lo opuesto de qué? Y ciego. ¿Ciego es lo opuesto de qué? De ver. Y desnudo. ¿Desnudo es lo opuesto de qué? Es lo opuesto de estar vestido. Ahora aquí pasa algo raro. Porque la Odisea se mira y dice, lujuriosamente vestido. Los bolsillos llenos de riquezas. Y con una visión tremenda, penetrante. Cristo dice, es lo contrario. Ciega, pobre y desnuda. Obviamente algo terrible le pasa a la Odisea. Lógicamente si está ciega, pues no se daría cuenta de que está desnuda. Ahora, ¿cuál es el problema de la Odisea? Vamos a anotar aquí cuál es el problema de la Odisea. Versículo 15. Estamos diagnosticando la enfermedad. Porque es que Dios no les puede recomendar un remedio, al menos que sepamos cuál es la enfermedad. Dios no puede recetar, un médico no puede recetar
pastillas para la alta presión si no sabe que una persona tiene alta presión. ¿No es verdad? Hay que saber primero cuál es la enfermedad. Y obviamente la Odisea dice, yo estoy muy bien de salud, gracias. Y Cristo dice, no estás enferma. Ahora, ¿cuál es la enfermedad? Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, yo les quiero preguntar algo. ¿Qué es agua tibia? ¿Qué es agua tibia? Cuando ustedes toman un vaso de agua caliente y un vaso de agua fría, y echan en un recipiente el vaso de agua caliente y el agua fría, ¿cuál es el resultado? Agua tibia. Así que obviamente la Odisea tiene algo caliente y tiene algo frío. Y por eso es tibia. Ahora surge la pregunta, ¿qué es lo que tiene la Odisea que es caliente? ¿O que es bueno? La respuesta es sencilla. La Odisea tiene lo externo bueno. Tiene una fachada buena. Aparenta por fuera estar bien. Tiene una historia denominacional muy rica. Con Guillermo Miller, Jaime White, y Elena White, José Bates, Uriah Smith, J.N. Anderson. Un patrimonio de pioneros sin par. Tiene una cadena de hospitales a nivel de todo el mundo. Tiene más escuelas privadas que cualquier otra denominación. Tiene iglesias en casi cada país del mundo. Y creciendo a millón. Tiene casas publicadoras que preparan material y publicaciones que cubren todo el mundo. Tiene un sistema de organización envidiable. Tiene un sistema de finanzas con auditoría y con controles sin par. Tiene un sistema doctrinal con sólidas bases bíblicas. Creencias que forman una gran cadena de verdad. Tiene un estilo de vida especial que resalta ante el mundo. Pues los que pertenecen a ella no usan joyas, supuestamente. No comen ciertos alimentos, no fuman, no beben, devuelven un diezmo, generalmente. Guardan el sábado, no van al cine, no bailan y tienen un estilo de vida muy distinto y especial. La Odisea es una iglesia que externamente se ve todo bien. Hay una forma externa de religión y de piedad que se presenta ante el mundo. Funcionamos como una gigantesca maquinaria bien afinada y engrasada. Y a la vista de todo el mundo, todo parece estar bien. Ahora ustedes dirán, bueno, pero el pastor Bor ahora es que está criticando todas estas cosas de la iglesia, las casas publicadoras y las escuelas y los hospitales y todo eso. ¿Cómo es que va a criticar eso? Cuando terminemos el sermón nos vamos a dar cuenta que yo no estoy criticando nada de esto. Todo esto es maravilloso. Todo eso es glorioso. Todo eso tiene razón de existir. Pero ahí no radica el secreto del poder de la iglesia. Ante la vista de los hombres, entonces, externamente la iglesia de la Odisea está bien. Tiene una forma muy excelente. Eso tiene la Odisea caliente. Una iglesia rica y enriquecida y sin necesidad de ninguna cosa.
Pero la Odisea también tiene algo frío. Porque caliente más frío igual tibio. Ahora surge la pregunta, ¿qué es lo que tiene la Odisea frío? El problema con la Odisea no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. El problema de la Odisea no es con las obras que hace y con la fe que profesa, el problema es con el corazón. El problema de la Odisea es interno, no externo. El Espíritu de Profecía usa varias palabras para describir a la Odisea, y yo he agregado otras. La hermana White dice que la iglesia de la Odisea se destaca por hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Es aparentar una cosa cuando realmente uno es otra. ¿No es cierto? Y la Odisea, según la Biblia, aparenta mucho. El Espíritu de Profecía nos dice que aparenta mucho. Pero presenta dos caras. Una es la cara que le da al mundo y otra es la cara que es por dentro. Yo lo llamo una esquizofrenia espiritual. Porque afuera se presenta linda ante la vista de los hombres, pero por dentro hay un problema terrible. La hermana White llama a los laodicenses medio cristianos. Claro, no son ni fríos ni calientes, son solamente la mitad. ¿Ve? Ahora, noten la cita del Espíritu de Profecía sobre esto. Tremendo. Aquí la hermana White, hablando de la Odisea, dice lo siguiente: medio cristianos son peores que los infieles. Qué bárbaro. Porque en sus palabras engañosas y su posición neutral muchos son descarriados. El infiel muestra sus verdaderos colores. O sea, el incrédulo, el mundano, se pinta y come como sea y va donde sea y no hay ningún problema. Se sabe que es mundano, ¿no es cierto? El infiel muestra sus verdaderos colores. El cristiano tibio engaña a ambos grupos. No es ni un buen mundano ni un buen cristiano. Satanás le usa para hacer una obra que ninguna otra persona podría hacer. Medio cristianos. La mitad está bien. La mitad de afuera está bien. Pero la mitad de adentro está en problemas. La hermana White también llama la Odisea gente que está en la iglesia que tiene caracteres llenos de parches. Ella lo dice. Gente en la iglesia que tiene caracteres llenos de parches. Ahora, por lo menos los parches son buenos. Pero el problema es que la tela a donde se pusieron los parches está podrida. Tiene algo bueno y tiene también algo malo. La hermana White también llama a la Odisea casi cristianos. Y algunos se están poniendo nerviosos. Y están diciendo: pastor, está siendo muy duro con nosotros. Pero estoy siendo duro conmigo mismo. Sermones para mí también. Yo también soy de la Odisea. Yo soy un pastor de la Odisea. Espero no ser laodicense, pero pertenezco a la Odisea. Y espero que ninguno de nosotros seamos laodicenses. La hermana White también los llama a los laodicenses neutrales. ¿Qué es una persona neutral? En Colombia decimos: no son ni chicha ni limonada. No son ni esto ni aquello. No son calientes ni fríos. ¿No es cierto? ¿No es esto neutral? Se mantienen en la cerca. En el medio. No son fríos ni calientes. Son neutrales. Y la hermana White dice que si Dios aborrece un pecado más que cualquier otro del cual su pueblo es culpable, es el que son neutrales en una crisis, como aquella en la cual estamos viviendo hoy en el mundo. Déjenme leerles esta cita donde dice que somos neutrales. Dice: la única esperanza de la Odisea es ver claramente su posición ante Dios y llegar a conocer de qué enfermedad padece. No son ni fríos ni calientes, ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se engañan a sí mismos de que no necesitan nada.
Eso se encuentra en el tomo 4 de los Testimonios, página 87. La hermana White también llama a los laodicenses insípidos. Esto es lo que dice la sierva de Dios. Si fuera yo, bueno, tendrían tal vez la posibilidad de apedrearme. Pero lo dice la sierva del Señor, inspirada por Dios. Dice que los laodicenses son insípidos. ¿Qué es una cosa insípida? Algo que no tiene sabor. O sea que la Odisea no es sal para el mundo. Ha perdido su carácter de sal, ¿no es cierto? Dice la sierva de Dios, tomo 7 del comentario, página 962. Dice, el mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica con certeza a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida y quienes no dan un testimonio decidido en favor de la verdad. El Espíritu de Profecía llama a los laodicenses actores. ¿Qué es un actor? Juega la parte de otra persona. Pero por dentro no es esa persona. Pero puede jugarla también, que puede engañar a la gente para que piensen que él es esa persona. Así que el Espíritu de Profecía llama a los laodicenses actores. Tal vez les puedo dar una ilustración para que podamos entender lo que estoy diciendo. Cuando ustedes ven un árbol de manzanas y el árbol está sano, ¿qué esperarían ustedes que produzca el árbol? Manzanas, ¿cierto? Pero supongamos que ustedes el árbol de ustedes tiene una enfermedad y no produce manzanas en el patio de la casa. ¿Sabes lo que podrían hacer? Pueden ir al mercado, al supermercado y comprar 10 kilos de manzanas. Y vuelven a la casa y con hilos cuelgan las manzanas del árbol. No lo digo por ser chistoso, porque voy a hacer un punto muy importante. Yo les pregunto algo, ¿podrían ustedes engañar a la mayoría de la gente con esas manzanas colgadas por hilos? ¿Qué pasa por ahí? ¿Sí o no? Claro que sí. La gente pasa y dice, ¡ay, qué árbol tan lindo! ¡Mire qué manzanas tan jugosas produce este árbol! Pero lo que no saben es que las manzanas están artificialmente puestas, son una fachada externa, pero no fueron producidas por el interior del árbol. Ese es el problema de la Odisea. Tiene muchas cosas externas, buenas, bonitas, una buena fachada, pero el problema es que esa fachada no se desprende del corazón, sino que son frutos artificiales colgados del árbol. La hermana White dice que el problema de la Odisea es el mismo problema de los fariseos de la época de Cristo. Ese es otro nombre que le da ella a la Odisea. Oiga, la hermana White sí fue dura con la iglesia de la Odisea. Ella dice que el problema de los laodicenses es el mismo problema que los fariseos de la época de Cristo. Ahora, ¿cuál fue el problema de los fariseos de la época de Cristo? Vamos a Mateo. Estamos diagnosticando el problema y tal vez estamos decaídos y estamos diciendo, ¡ay, qué esperanza hay para nosotros! Si el Señor nos dice que somos hipócritas y medio cristianos y tibios y actores y nos usa toda esta terminología y nos pega duro, ¿qué esperanza hay para nosotros? No hemos llegado al remedio todavía. Por eso lo dejo de último, porque hay que dejar las buenas noticias de último. ¿No es cierto? Para que se vayan contentos. Para que no se vayan bravos de la iglesia. Note lo que dice Mateo el capítulo 5 y el versículo 20. Este es el tema central del Sermón del Monte. Mateo 5:20. Porque os digo, y el que habla aquí es ¿quién? ¿Y quién habla en Apocalipsis 3? ¿Es el mismo? Sí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere ¿qué? ¿Menor? No. ¿Debemos nosotros tener por lo menos lo que tienen los fariseos, sí o no? ¿Y algo más? Sí. Empezamos a ver un punto. Yo no estoy diciendo que no necesitamos hospitales y casas publicadoras y escuelas y un estilo de vida distinto. No estoy diciendo eso. Los fariseos tenían todo eso. Pero lo que estaba podrido era la motivación.
Sigamos leyendo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora surge la pregunta, ¿qué era la justicia de los fariseos? ¿Cómo era la vida de los fariseos? ¿Eran hipócritas? Mateo 23, y la hermana White dice que la iglesia de la Odisea es farisaica. Eran hipócritas. Mateo 23, dentro de un momento vamos a ir allá. ¿Por qué eran hipócritas? Porque ante los hombres presentaban una ¿qué? Una fachada bien linda. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasaba con su corazón? Todas sus obras eran manzanas colgadas por un hilo de un árbol. Y los que pasaban decían, ¡oh, qué lindo! Pero si se hubieran acercado un poquito más, se hubieran dado cuenta de que esos eran puros frutos artificiales que ellos habían colgado en el árbol. Y que no habían venido naturalmente por causa de la naturaleza del árbol. Ahora, ¿cuál era la justicia del fariseo? Noten el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas cualquiera que matare será culpado del juicio. ¿Saben ustedes que el Espíritu Profecía dice que cuando Jesús declaró estas palabras, los fariseos estaban echando fresco? Y estaban diciendo, oh, buen sermón ese de Jesús. Porque nosotros nunca hemos matado ni mataríamos a nadie. Pero cuando Jesús dijo las siguientes palabras, después de eso no les gustó mucho. Porque aunque no habían cometido la acción externa de matar a alguien, sí habían tenido adentro lo que Cristo describió en el siguiente versículo. Noten el versículo 22. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Ahora, ellos no habían matado a nadie, pero sí habían sentido enojo, que es algo interno. Un poco más adelante en el versículo 27, Jesús habla del adulterio. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Los fariseos dijeron, ese sí es un sermonazo de primera. Pero en el siguiente versículo no les gustó lo que Jesús dijo. Porque aunque ellos hacían las acciones correctas, no era porque brotaba de su corazón. Dice en el versículo 28, mas yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hoy en día hay iglesias que dicen que Cristo clavó la ley en la cruz. Díganme ustedes, ¿quién exige más? ¿La ley del Antiguo Testamento o la ley de Cristo? El Antiguo Testamento sencillamente dice no cometerás adulterio. Pero aquí Jesús dice, eso significa que ni en la mente. Jesús no exige menos en su ley, exige más. Ahora noten, los fariseos nunca habían cometido el acto del adulterio y ellos pensaban que como resultado eran bastante buenos. Pero habían ellos sentido en su corazón codicia. La mujer adúltera. Lean lo que dice el Espíritu de Profecía. Ellos habían codiciado a la mujer adúltera. La misma que querían apedrear por cometer el acto del adulterio. Y Jesús se arrodilló y empezó a escribir allí. Adulterio. Es que empezó a escribir cómo ellos se sentían en su corazón, que nadie podía ver, el problema interno. Y ya ustedes saben qué pasó. Salieron corriendo de allí. Porque a pesar de que tenían una fachada externa muy bonita, por dentro tenían un problema serio. Eran calientes por fuera, pero fríos por dentro. Vamos a Mateo 23. Mateo el capítulo 23. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 23 para que veamos cuál es este problema de la Odisea, el problema nuestro. De tener muchas normas y prácticas y creencias externas, pero que no vienen como resultado de una relación interna con el Señor. Mateo el capítulo 23 y empezando en el versículo 23. Este es el último sermón de Cristo a los fariseos y le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Diezmaban los fariseos?
yo creo que diezmaban mejor que nosotros. Pero luego dice Jesús, dejasteis lo que es más grave, o es decir, más importante de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar de hacer lo otro. En otras palabras, es necesario diezmar, pero diezmar teniendo en el corazón, ¿qué cosa? Misericordia, fe y justicia. En otras palabras, lo externo debe brotar de una relación interna con el Señor. ¿Han ido ustedes a un cementerio donde tienen monumentos grandes, lindos, en honor a una persona importante? Yo pienso, por ejemplo, en el cementerio ese en Battle Creek, está un tremendo monumento a C.W. Post, quien originó los cereales Post. ¡Tremendo! Y uno lo ve y es hermosísimo. Pero ¿qué está debajo del sepulcro? Adentro del sepulcro. Ya ustedes saben, Jesús lo dice. Dice, sois semejantes a sepulcros blanqueados que de afuera a la verdad se muestran hermosos, mas de adentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. ¿Están captando cuál es el problema de la Odisea? ¿Por qué es tibia? Porque por fuera tiene muchas cosas que la distinguen de los demás. Por eso se considera rica y vestida y con buena visión. Pero lo que esconde por dentro es otra historia. El problema de los laodicenses es el mismo problema del fariseo en la historia del fariseo y el publicano. La hermana White lo dice. Un fariseo y un publicano fueron al templo a orar. Y dice la Biblia que el fariseo empezó a orar consigo mismo. Y dijo, gracias te doy, Señor, que no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana. Devuelvo mi diezmo. ¿Algo malo con ayunar? ¿Algo malo con diezmar? Voy a la iglesia los sábados. ¿Qué más me falta? Y había en el mismo lugar un publicano. Y él dice, y menos mal que yo no soy como este deplorable publicano. ¿Eh? Yo soy diferente, yo soy mejor, yo tengo gran justicia ante Dios. ¿Y qué decía el publicano? Sé propicio de mí. Golpeaba su pecho y decía, sé propicio de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. ¿Tenía el publicano sus ojos 20/20? ¿Ah? Sí. ¿El fariseo estaba ciego? Claro que sí. ¿El fariseo amaba a su prójimo? ¿Tenía amor? No. ¿El fariseo estaba vestido con la justicia de Cristo? Estaba vestido con su propia justicia. Y la Biblia dice que el publicano se fue a la casa justificado, mientras que el fariseo no, porque el fariseo ya se había justificado a sí mismo. Es la misma historia del joven rico. Es interesante, casi todas las parábolas de Jesús enseñan este mismo problema. El joven rico viene a Jesús y le dice, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice, bien, guarda los mandamientos. Empieza por ahí. Y el joven le dice a Jesús, ¿cuáles? Y Jesús le cita los mandamientos, le dice, no matarás, no cometerás adulterio, etc. Dice, ¡ah, ya listo! Llévame al cielo de una vez. ¿Qué más me falta? Todo esto yo lo he hecho. Yo lo he hecho desde mi juventud. Jesús le dijo, está bien. Si es verdad que tú estás guardando los mandamientos, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro conmigo en el cielo. Y ahí Cristo tocó el ídolo que se encontraba en el corazón de ese joven. Y se vio que toda su observancia de los mandamientos era solo una fachada externa, pero que en su corazón en realidad no tenía amor a Dios ni tampoco amor a su prójimo. Se jactaba de su propia justicia diciendo, yo he observado esto desde mi juventud. Estaba ciego en cuanto a su propia condición. Es el típico laodicense en la época de Cristo.
es el mismo espíritu de los obreros que fueron llamados a trabajar en la viña. ¿Ven todas las historias del Nuevo Testamento donde Jesús relata el problema de la Odisea? ¿Se recuerdan que se llamaron obreros para trabajar a las 6 de la mañana? Y el dueño de la viña le dijo, les pago un denario. Ok, está bien. Salió a las 9 y buscó más obreros, les dijo, les pago un denario. Está bien. Salió a las 12 del día, les pago un denario. Muy bien. Salió a las 3 de la tarde, más obreros, les pago un denario. Y finalmente salió a las 5 de la tarde, una hora antes de terminar el jornal, y le dice a los obreros, vengan y trabajen en mi viña y yo les pagaré un denario. Vino la hora de pagar. Vengan los que trabajaron desde las 6 de la mañana, 12 horas, un denario. Los que trabajaron 9 horas desde las 9, un denario. Los que trabajaron 6 horas desde las 12, un denario. Los que trabajaron 3 horas desde las 3, un denario. Y los que trabajaron desde las 5, un denario. Pero los que habían ido primero, que eran los laodicenses, dijeron, y eran los judíos, porque los judíos fueron llamados primero que los gentiles. Eso es lo que está diciendo la historia. Los primeros le reclamaron al dueño de la viña y le dijeron, no, las cosas no funcionan así. Nosotros trabajamos más y merecemos más. Nosotros hicimos más, merecemos más. En otras palabras, en vez de agradecer la misericordia del dueño de la viña, estaban reclamando que porque ellos habían obrado mucho más, Dios tenía que pagarles más. Es la misma historia del hijo mayor. ¿Saben ustedes que el pródigo no fue el hijo menor? El pródigo fue el que se quedó en la casa. El pródigo en la casa. Y nos olvidamos a veces que en esa historia hay un hermano mayor. En realidad, el laodicense primero es el joven, es el hijo menor. Él es laodicense al principio. Porque él le dice al padre, yo no te necesito, dame mi herencia, me voy. ¿Cierto? Soy rico y enriquecido y no necesito ninguna cosa. Y el joven se va, autosuficiente, creyendo que puede vivir sin el padre. Y hace y deshace. Pero de repente cuando se encuentra en una condición deplorable, ¿se le abren los ojos, sí o no? Donde antes se sentía muy autosuficiente, ahora ve la condición en la cual se encuentra. Se encuentra prácticamente desnudo, sucio, inmundo, oliendo a cerdo. Viendo que no tenía ninguna justicia para recomendarse al Padre porque era un pecador. Y cuando él abrió los ojos y vio, y cuando se dio cuenta que no tenía ninguna justicia que ofrecer, se llenó su corazón de amor para con su Padre y regresó otra vez. Cuando el Padre lo vio de lejos, se quedó parado y dijo, déjelo que venga nomás. Que venga acá. Y esperó hasta que llegara y le dijo, ajá, yo te lo dije. Bien hecho, anda, lávate y te recibo. ¿Fue así? No. La historia dice que el padre no esperó que llegara, sino que fue allá corriendo y lo abrazó. Y tiene que haber olido terrible ese joven. Porque estaba en medio de los puercos, símbolo del pecado. Y tenía que tener un aliento terrible porque había estado comiendo la comida de cerdo. Y el padre lo abrazó y lo recibió. Le dijo, ven. Y le puso su manto representando su justicia. Le dijo, este es mi hijo que estaba perdido, que estaba ciego, pero ahora ve. Es un alma rescatada ahora porque aceptó el mensaje a la Odisea. Pero en la casa había otro joven, el hijo mayor, el fariseo, el laodicense. Por allá estaba andando cuando de repente oyó música en la casa y eso, y llamó a un criado y le dijo, ¿qué pasa en la casa? Ah, es que no sabes. Ha regresado ese sinvergüenza de hermano tuyo, que se fue por allá a malgastar el dinero. Vino oliendo terrible. Y lo peor es que tu padre lo ha recibido con los brazos abiertos y le ha puesto su manto y le ha dado su anillo, señal de realeza. Y ha proclamado una fiesta para recibirlo. Y ahora el hijo mayor dice, él es el fariseo, él dice, yo no entiendo qué está pasando aquí. Si alguien se merece una fiesta, soy yo. Porque yo he servido a mi padre todos estos años. Yo he sido bueno, yo me he portado bien. Y por lo tanto mi padre debe recompensarme a mí por lo bueno que soy.
Ese es el espíritu del fariseo. Ese es el espíritu del laodicense. Es el mismo espíritu que encontramos en el capítulo 6 de Mateo. ¿Por qué hace la Odisea las cosas? La campaña de la recolección. ¿Por qué recolectamos? No conozco los motivos de nadie aquí, pues no conozco a los miembros de esta iglesia. Lo hacemos para ser campeón y para que nos hagan pasar adelante, para declarar, este fue el campeón y este fue el subcampeón. A veces hay tanta competencia entre los ministros por bautismos. ¿No es cierto? Y competimos para sobresalir encima de los demás. Y competimos en muchas otras cosas, pero en el capítulo 6 de Mateo, versículo 1, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres. No hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues haces limosna, cuando das limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego dice en el versículo 5, y cuando oras no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de la ciudad, de las calles de la ciudad, en pie, para ser visto de los hombres. Ese es el problema con la Odisea. Una fachada externa hermosa, una religión de formas, la forma de la piedad, pero con la motivación incorrecta. Los pecados, sino el pecado. Porque el pecado adentro es el que produce pecados. Pero la Odisea cree que si puede arrancar suficientes pecados de afuera, todo está bien. Pero el problema no es con los pecados que se cometen, el problema es con el pecado interno que nos lleva a pecar. Y por lo tanto la única solución está en corregir lo de adentro para que lo de afuera se corrija. ¿Es así o no es así? ¿No es lo que dice Jesús en Mateo 23? Dígame ustedes, si ustedes tienen un árbol, ¿ustedes pueden matar el árbol arrancándole hojas? ¿Ah? No. ¿Cómo hacen para matar el árbol? Lo tienen que arrancar de raíz. El hermano White dice que la razón por la cual muchos de nuestros jóvenes salen de la iglesia es porque se les trata de imponer las cosas y se les dice, no, tú no puedes ir al cine, tú no puedes llevar estas joyas, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro. Y se sienten obligados a no hacerlo. Colgar manzanas con hilos al árbol. O arrancar hojas. Cuando yo venza todos estos pecaditos, entonces yo seré perfecto. Pero el problema no es con los pecados. El problema es con el pecado interno en el corazón. El problema no son nuestras acciones, el problema son nuestros pensamientos. Dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: cada acción debe juzgarse de acuerdo con el motivo que lo produjo. Tomo 2 de los testimonios, página 512. Cada acción debe evaluarse a la luz de ¿qué? A la luz del motivo interno que lo produjo. Ahora yo les pregunto, ¿hay algunas acciones que son aparentemente buenas, que son malas ante la vista de Dios? Un filántropo construye un tremendo hospital para que le pongan el nombre de él al hospital y todo el mundo lo alabe. ¿Fue bueno construir el hospital, sí o no? ¿Pero fue con la motivación correcta? No. Y de la misma forma es posible que algo salga mal, pero que se haya hecho con la motivación correcta. ¿No es cierto? Dice la hermana White en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 171, cada acción deriva su valor del motivo que lo produjo. En otras palabras, lo importante no es lo externo, sino que lo interno esté bien, el motivo que da Dios en el corazón, porque cuando el motivo es correcto, todo lo demás se arregla.
Cuando Cristo está en el corazón, el sábado se arregla solo. Y nadie salga de aquí diciendo que el pastor Bohr dijo que ya no tenemos que diezmar, ni guardar el sábado, ni practicar las normas de la salud. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que la Odisea hace muchas cosas externas cuando la gracia de Cristo está ausente del corazón. Y cuando Cristo entra al corazón, entonces se arreglarán todo lo externo y habrá una justicia aún mayor que la de los fariseos. Habrá mayores obras que la de los fariseos, pero producidas con la motivación correcta. En el libro Conducción del Niño, la sierva de Dios dice, la página 201, el motivo determina si la acción es buena o mala. De lo que sale de adentro. En 5 de los testimonios, 279, ella dice, el motivo determina el valor de una acción. En otras palabras, la Odisea necesita ver la profundidad del pecado. El pecado no es acciones malas. El pecado es un corazón malo. Yo les pregunto, ¿dónde está Cristo en el mensaje de la iglesia de la Odisea? ¿Dónde está Cristo en relación con esta iglesia rica y enriquecida sin necesidad de ninguna cosa? ¿Dónde se encuentra Cristo en el mensaje? Sentado en el trono del corazón. ¿Ahí se encuentra? ¿Dónde se encuentra Cristo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si Él está llamando a la puerta es porque la Odisea lo tiene ¿dónde? Afuera del corazón. A pesar de que la Odisea hace muchas cosas hermosas, Cristo está fuera del corazón. Esas cosas no las motiva Cristo, sino que son obras artificiales producidas por la voluntad humana. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Y por lo tanto los laodicenses muchas veces son bien miserables. ¿Saben que la hermana White nos dice que la forma en que nosotros podemos llevar a los jóvenes a vivir de acuerdo a las normas no es predicarles las normas desde el púlpito, sino es llevarlos a los pies de Cristo? Y ella dice que cuando los jóvenes vayan a los pies de Cristo, el cine se arregla solo. Cuando los jóvenes son llevados al pie de Cristo y Cristo entra en el corazón del hombre, el problema de las joyas salen volando del cuerpo. Cuando el hombre conoce a Cristo como su Salvador y Cristo entra al corazón, el hombre hace mayores obras que si Cristo no hubiera entrado. Mayores obras que el fariseo. El problema de la alimentación se arregla solo cuando Cristo habita en el corazón. A menudo nosotros condenamos a un adúltero. Como laodicenses decimos, ajá, ese cometió adulterio. Ese hay que borrarlo de los libros de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han visto a un miembro que lo han borrado por codicia? O por orgullo. O por celos. O por envidia. O por rencor. Que son cosas que yacen en el corazón, que puede ser que no se expresen en la acción, pero están allí. Y Cristo no está en el corazón. Y a veces los que más critican al que cometió el acto o la acción del adulterio son los que están llenando su mente con adulterio delante del televisor todos los días. Y aquellos que no se atreverían a levantar un revólver para matar a alguien, meten un video en la casa donde se matan decenas y centenares de personas en una película. Pero porque no se comete el acto de matar y el acto del adulterio, la Odisea dice, estoy bien porque no he cometido la mala acción. Pero el problema está en el corazón. El problema con la Odisea es que tiene mucha teología y teoría y doctrinas en la cabeza. En el intelecto. Cree mucho, pero hace poco. La hermana White dice, y aquí vamos a terminar con el diagnóstico de la Odisea, que ha sido bien lóbrego, oscuro el diagnóstico. La hermana White dice cuál es el problema de la Odisea. En el tomo 4 de los testimonios, página 88, ella dice, está ausente en sus corazones la obra interna de la gracia. Está ausente en sus corazones la obra interna de la gracia. Caliente por fuera, fría por dentro. Y el resultado es tibia. Pero ahora hablaremos del remedio.
de la solución. Yo doy gracias a Dios de que hay un remedio. Hay un remedio para la Odisea. Sí, aún para la Odisea. Había un remedio también para los fariseos. Muy pocos fariseos se convirtieron. Nicodemo fue uno, el apóstol Pablo otro. Sí hubo esperanza. Pero ese Pablo que decía, hebreo de los hebreos, circuncidado al octavo día, según la ley, irreprensible, tuvo que tener una visión de Jesús. Y Jesús tuvo que rebajar su orgullo y tuvo que entrar a su corazón. Y entonces Pablo dijo, todo lo que yo consideraba ser grande antes, lo considero basura por ganar a Cristo. Así que si hubo esperanza para el fariseo Pablo, hay esperanza para los laodicenses también. Hablemos rápidamente del remedio. Ahora, si el problema de la Odisea es lo que está dentro, ¿dónde creen ustedes que los remedios hay que aplicarlos? ¿Necesita la Odisea más obras? No, la Odisea necesita más gracia. Adentro, la gracia divina. Hay que poner el hacha a la raíz del árbol. El testigo fiel y verdadero recomienda 3 remedios. Primero, el colirio. ¿Qué es el colirio? Es el Espíritu Santo. El colirio, según el espíritu de profecía, el testigo fiel lo da para curar la ceguera. Vamos a anotarlo en el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 3. Y noten el versículo 18. Ahora viene la amonestación o el remedio. Dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho ¿qué? Rico. Noten, es pobre, pero si quieres ser rica, oro afinado en fuego. Y dice, y seas vestido de vestiduras blancas para cubrir su ¿qué? Su desnudez. Y luego dice, y unge tus ojos con colirio para curar su ¿qué? Su ceguera. En otras palabras, el colirio del Espíritu Santo, cuando le pedimos a Dios que nos dé el colirio para ver nuestra condición, nos damos cuenta que somos deplorables, que no somos tan buenos como creemos, y el Espíritu Santo nos ayuda, según el Espíritu de profecía, a detectar el pecado y a odiarlo. A detectar el pecado y a odiarlo. Luego dice el testigo fiel que debemos comprar oro afinado en fuego. No solamente debemos orar a Dios para que nos dé el colirio, para que nosotros nos podamos ver como Dios nos ve y no como nosotros nos vemos, mejores que lo que somos, sino que debemos comprar oro afinado en fuego. ¿Y cuánto es el precio de la compra? ¿Cuánto hay que pagar por eso? ¿Cómo que nada? Si dice compres oro afinado en fuego. Bueno, no cuesta mucho, cuesta todo. Para comprar el oro afinado en fuego tenemos que darnos totalmente a Cristo. Tenemos nosotros que vendernos a Cristo, entregarnos completos a Cristo. Este es el precio. Pero lo que recibimos de regreso es lo que dimos más interés. Oro afinado en fuego. El Espíritu de Profecía dice que el oro afinado en fuego, palabras de vida del Gran Maestro, página 123, es la fe que obra por el amor. O sea, ¿hay obras para el laudicense? ¿El laudicense hace obras? Sí, pero son obras que fluyen naturalmente del corazón. La salvación no es por fe sola. La salvación no es por obras solas. La salvación no es por fe más obras. La salvación es por una fe que obra. Cuando aparece la fe, aparecen inmediatamente las obras. Cristo no quiere de la Odisea menos obras. Él quiere más obras con la motivación correcta. Y si se lo pedimos, Él nos dará esa gracia en su corazón. Él nos dará el oro afinado en fuego, pero tenemos que entregarnos completa y totalmente a Él. Tenemos que vender todo lo que tenemos para poder comprar lo que Él tiene para nosotros. Tercer remedio es las vestiduras blancas. El problema es que la Odisea se siente autosuficiente, rica y enriquecida y sin necesidad de nada. Así está cubierta de su propia justicia. Así que Jesús dice, no, tú lo que necesitas es mi justicia.
Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. ¿Recuerdan en el huerto del Edén, después que el hombre pecó, qué hicieron el hombre y su esposa? Cosieron hojas de qué? De higuera y se taparon. ¿Ves? Ahí está en la Laodicense desde el comienzo. Se tapan con su propia vestidura, con su propia justicia. Pero Dios más adelante, en el capítulo 3 y el versículo 21, dice, no, ese no es el plan. De que ustedes mismos hagan su manto y se cubran con eso. Ese no es el plan. Adán sacrifica un cordero. Muere el cordero. Y entonces Dios toma el cordero, las pieles, y hace túnicas para el hombre y su mujer. El cordero muere para proveer vestimenta para el pecador. Así es cuando nosotros aceptamos a Cristo, no estamos vestidos en nuestra justicia, sino que somos vistos justos a través de Cristo. Somos justos en Cristo. Así que el testigo fiel recomienda 3 remedios. Lirio, para que podamos ver los pecadores que somos y la gran necesidad que tenemos de Él. En segundo lugar, oro afinado en fuego, pedirle que nos dé la fe en nuestro corazón que obra, que se expresa en obras de amor. Y la justicia de Cristo, no la justicia que fabricamos nosotros mismos. Y esas 3 cosas se adquieren vendiendo todo. Ahora, no significa que van a ir a la casa y van a vender la casa y el carro y todas esas cosas, no. El Señor Jesucristo lo que quiere es que pongamos a su disposición todo, que le demos todo. Que usemos todo para su gloria, para su reino, que le demos todo, eso es lo que significa. Entonces Él nos da mucho más. Ahora brevemente hablemos de por qué Dios nos da este mensaje. ¿Por qué es tan indispensable que la Odisea reciba estos remedios? Capítulo 3 y el versículo 19 nos lo dicen. Yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? El mensaje a la Odisea es un mensaje de amor. ¿Saben cómo la mayoría de la gente usa el mensaje a la iglesia de la Odisea? La usan para darle leñazos a la gente. El Espíritu Profecía, la hermana White dice en el tomo 7 del comentario bíblico, página 962, ella dice, he visto que no fue el propósito del mensaje el de llevar a un hermano a sentarse en juicio sobre su hermano. Ese mensaje esta noche sí le cayó al hermano tal. ¿No? Ese no es el plan. Dice, he visto que no fue el propósito del mensaje el de llevar a un hermano a sentarse en juicio sobre su hermano para decirle qué hacer o hasta dónde llegar, sino que cada individuo escudriñe su propio corazón y se preocupe por su propia obra individual. Lo que Dios quiere que hagamos esta noche. Y ella habla de personas que usan este mensaje para descorazonar y para criticar y para derribar a la iglesia. Dice ella en Testimonios para los Ministros, páginas 22 y 23, cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero que en lugar de luchar contra los principados y las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, forman un cuadro hueco y vuelven las armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto un trabajo tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar con el mensaje a la Odisea. Él hiere solo para que pueda sanar y no para hacer perecer. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y descorazone a la iglesia. Él reprueba, reprende y castiga, pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Ese es el propósito del mensaje a la Odisea. El propósito es que Dios reprende y castiga a aquellos que Él ama. Ahora, el propósito tiene una relación estrecha con el remanente. El Espíritu de Profecía nos dice que este mensaje del testigo fiel y verdadero es lo que va a causar el zarandeo en la iglesia. No voy a leer las citas porque ya el tiempo se ha ido, pero en primeros escritos, la sierva de Dios dice en la página 270, dice que este mensaje que hemos oído en esta noche es lo que va a causar el zarandeo en la iglesia adventista del séptimo día. Y dice que muchos lo aceptarán,
y caerán sobre sus rodillas y rogarán a Dios de que les ayude a ver su condición y que les dé fe que obra por el amor y que les dé su justicia. Muchos lo van a hacer, pero otros se van a levantar en contra del mensaje, dice ella allí. Y van a decir, Dios es muy duro con nosotros, el mensaje es demasiado fuerte, nosotros no somos tan malos como se dice. Y van a ser zarandeados las personas que están en el remanente. Incidentalmente, el nombre de la Odisea significa juzgando al pueblo. Y en un juicio se hace una ¿qué? Una separación entre buenos y malos. Pero ella dice que aquellos que acepten el mensaje del testigo fiel recibirán la lluvia tardía y serán capacitados para proclamar el fuerte clamor del tercer ángel. Y yo quiero estar en ese grupo. Y de eso vamos a hablar mañana. De cómo recibir el poder del Espíritu Santo para proclamar con poder el mensaje, el fuerte clamor del tercer ángel de Apocalipsis, el capítulo 14. Para concluir en esta noche, ¿cuál es la recompensa? Para los que aceptan este mensaje, ¿cuál es la recompensa? El capítulo 3 y el versículo 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los presentes quieren sentarse con Cristo en su trono? ¿Quieren sentarse con Cristo en su trono? Gloria al Señor. Yo quiero. Anhelo eso más que cualquier otra cosa en el mundo. Sentarme con Él en su trono. Pero ¿qué necesitamos hacer para sentarnos con Él en su trono? Aceptar el mensaje del testigo fiel y verdadero. Ver nuestra necesidad, pedir fe que obra por el amor y estar dispuestos de estar vestidos con la perfecta justicia de Jesús. Dios nos ayude para que podamos ver nuestra condición y aceptar los remedios del cirujano celestial. Y que así nuestra religión no sea insípida, donde venimos y nos vamos de la iglesia, como dice la hermana White, como se abre y se cierra una puerta en sus guisos. Dice algunos miembros de la iglesia, los laodicenses, ellos llegan y se van de la iglesia como la puerta. No una experiencia insípida, sino poder y gozo de estar en la casa del Señor. Oremos. Amante Padre Celestial, este mensaje en esta noche que tú nos das, un mensaje fuerte y nos duele, pero al mismo tiempo te damos gracias, porque preferimos que nos duela ahora y que no nos duela después. Quiero pedir, Señor, por esta iglesia, por las visitas, por los miembros. Oh Señor, ayúdanos a oír tu consejo. Ayúdanos a ver nuestra condición. Danos tu espíritu, danos el colirio, Señor. Inculca en nuestro corazón la fe verdadera, que obra por el amor. Y oh Señor, como somos tan pecadores, tan indignos, cúbrenos con la justicia perfecta de Jesús. Dale a esta tu iglesia poder, el poder de tu Espíritu. Y ayúdanos a proclamar el fuerte clamor para terminar tu obra, porque estamos cansados de estar en este mundo. Gracias, Señor, por habernos escuchado y por haber estado con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.